podríamos considerar de peligro extremo en este momento. Por ejemplo, el sudeste asiático presenta un problema potencialmente particular, la parte norte de Australia, o el Medio Oriente, o el subcontinente indio. Si observas las temperaturas, por ejemplo en Nueva Delhi, en los últimos tiempos, ya están en el rango de los 50 grados centígrados o 122 Fahrenheit durante periodos limitados. Son temperaturas que están más allá de los límites en los que la fisiología humana puede operar. No puedes seguir trabajando en esas condiciones, es extremadamente peligroso. Si nos fijamos en las Américas, creo que ya estamos viendo un impacto significativo en América Central, en Guatemala, etc. Y obviamente en los Estados Unidos y en grandes áreas de Sudamérica, como en el Amazonas. Entonces, me refiero a que todas estas áreas se están viendo afectadas y no estamos reconociendo el impacto real que está teniendo el cambio climático. Denos algunos ejemplos concretos, por favor, de lo que podría pasar. Sí, bueno, hay algunos muy concretos en la actualidad. Se habla de la guerra de Siria, el Medio Oriente, en términos de conflictos religiosos y políticos, y así sucesivamente. Pero detrás está el hecho de que Siria tuvo probablemente la peor sequía en su historia en la primera parte de la década del 2000, lo que provocó que una gran cantidad de personas se mudaran desde las zonas rurales a las ciudades. El estudio de ustedes dice que podrían haber guerras hasta nucleares por los recursos naturales y por el impacto del cambio climático. ¿Qué le responde usted a los críticos que dicen que el estudio de ustedes es demasiado alarmista, incluso sensacionalista? ¿Qué le responde cuando le dicen eso? Lo único que intentamos señalar es que han pasado 30 años tratando de resolver este problema y en términos de impacto contundente para detener el aumento de las emisiones de carbono, no hemos hecho prácticamente nada. Es decir, todavía estamos viendo un aumento de las emisiones en los peores casos y ahora se nos está acabando el tiempo para hacer algo. El escenario que hemos pintado no es uno de los más extremos, para ser honestos. Es un escenario muy moderado. Estos son los tipos de impactos físicos que vamos a experimentar si no empezamos a movernos mucho más rápido. Está muy bien tener estas reuniones en todo el mundo, con mucha gente viajando y tratando de resolver estas cosas, pero a menos de que tengamos algún movimiento real por parte de los principales emisores, que son la gran mayoría de compañías de combustibles fósiles, estas reuniones no tendrán ningún efecto. Ahora tenemos que reducir radicalmente las emisiones, muy rápidamente, porque ya es demasiado tarde para hacer una reducción gradual. Entonces, estamos tratando de dar un mensaje de alerta, no tratando de ser alarmistas, sino tratando de confrontar honestamente a las personas con el tamaño del desafío que enfrentamos. Una cosa que aprendí muy temprano en mi carrera es que si tienes una situación de alto riesgo, lo primero que debes hacer es ser brutalmente honesto sobre el tamaño de ese problema. Y no estamos siendo brutalmente honestos. Hemos tendido a suponer que de alguna manera la tecnología resolverá esto, o el mercado lo resolverá, y que de alguna manera podremos solucionar este problema. Pero la realidad es que no es ese el caso. Debemos comenzar a tomar medidas mucho más drásticas, lo cual no necesariamente se trata de volver a las cavernas, pero sí significa que ciertamente en el mundo desarrollado habrá que centrarse más en no gastar energía, no desperdiciar materiales, tener mecanismos de reciclaje, pero sobre todo lo que ahora tenemos que hacer es reducir las emisiones. Y eso significa dejar de consumir combustibles fósiles mucho más rápido de lo que se está haciendo ahora. A ver si lo entendí bien. El pronóstico de ustedes de que el mundo podría enfrentar una crisis existencial en el 2050 es un escenario intermedio, no es el escenario más catastrófico de lo que ustedes presentan. Es correcto, y no estoy diciendo que todo esto vaya a ser una amenaza existencial en el año 2050. El punto es que estamos garantizando una amenaza existencial ahora mismo si continuamos aumentando las emisiones de carbono a la atmósfera. Ya no podemos arrojar más carbono a la atmósfera. Por supuesto, eso no va a suceder.
porque todavía somos adictos a los combustibles fósiles. Pero sí significa que la urgencia con la que tenemos que abordar el problema es mucho mayor de lo que se supone en las discusiones oficiales en las que se encuentra todo el mundo. Escalofriante. Y este es el escenario moderado. Imagínense el escenario catastrófico. Tenemos que ir a un corte. No se vayan. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que hablamos hoy. Ya volvemos. La inteligencia artificial van a afectar todos nuestros trabajos, ejecutivos, abogados, médicos, maestros, vendedores, todos. ¿Y qué podemos hacer para no ser desplazados? Espero verlos, no se vayan, ya volvemos con mis conclusiones del programa de hoy. China, 168.000 en Brasil, 94.000 en Panamá. A mí me llamó mucho la atención lo que nos dijo en la entrevista de hoy el director de Migraciones de Colombia, Christian Kruger, de que unos 5.000 venezolanos por día están cruzando la frontera colombiana a pie, todos los días. Y la mitad de ellos se están quedando en Colombia y la otra mitad se están yendo a Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Y a medida que les cuesta más trabajo encontrar trabajo, empleo en Colombia y Perú, se van a ir cada vez más al sur. Y me llamó también la atención cuando Kruger nos dijo que relativamente pocos venezolanos se están yendo a Estados Unidos y Europa. Él nos dijo, en realidad hizo lo imposible por no criticar a Estados Unidos y Europa, que son los principales donantes para los programas para los refugiados venezolanos en Colombia. Pero me dejó con la pregunta de si no hay algo de hipocresía en el hecho de que el presidente Trump hable tanto sobre Venezuela, diga que Venezuela es un tema importantísimo para él, y al mismo tiempo no le haya dado hasta ahora un estatus migratorio temporal a los migrantes y refugiados venezolanos. ¿Cómo explicar que varios países latinoamericanos le hayan dado un estatus migratorio especial a cientos de miles de venezolanos y Estados Unidos todavía no les haya dado lo que se llama el estatus temporal migratorio, o TPS, a unos 82.000 solicitantes de asilo venezolanos? Trump acaba de decir pocos días atrás que está pensando seriamente en darles ese estatus, el estatus de TPS a los venezolanos, después de que los demócratas presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para darles ese estatus a los venezolanos. Bueno, en buena hora, ojalá lo haga. Porque no se vale de que Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, que son países mucho menos ricos que Estados Unidos, le hayan dado papeles migratorios a cientos de miles de venezolanos y Estados Unidos todavía no lo haya hecho. ¿No es una hipocresía eso? ¿Una vergüenza? Bueno, los dejo con estas preguntas. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en mi blog, en la página web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las columnas del Miami Herald que escribo 2 veces por semana y nuestros programas más recientes de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganme en mi Twitter, en @OpenheimerA, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.